necesitamos unir esfuerzos. El viernes me hablaba un pastor de McAllen, que hace tiempo que no sabía de él, y me decía, estuve viendo algunos videos y dice, quiero estar ligado, necesitamos eso, ¿qué podemos hacer? Esto es algo que nos conviene a todos. Vienen pronto para el CAM a estar con nosotros junto con varios de su congregación. Y hoy estamos viendo en toda Latinoamérica que hay un deseo de pasar de la religión cristiana a la vida de Cristo. Porque la religión cristiana es monótona y sigue siendo una religión como muchas, en donde la gente se congrega por rutina, pero no por una vida que Cristo se ha revelado a ellos. Entonces, se requiere que se recupere la identidad de ser hijos de Dios, que los hijos de Dios necesitan entender cuál es nuestra herencia, que estamos reinando en vida, que no estamos sirviendo a Dios por temor al infierno, sino por la convicción de para qué fuimos creados y para qué estamos en esta tierra. No servimos por temor, servimos por principio, servimos porque para eso fuimos creados, es porque es nuestro destino. Que no asistimos a un lugar para ver un espectáculo, sino para ser edificados, transformados, regenerados, exhortados y habilitados para que la palabra de Dios pueda transformarnos y que se produzca a Cristo en nosotros. Mira, en términos humanos, 30 años de vivir desatan gobierno y destino. Y yo no soy numerólogo ni me muevo en esas ondas de numerología. Sin embargo, es interesante que cuando se habla de 30 años, se desata en las gentes, en la escritura, el propósito de Dios. José, el soñador, si quieres poner la siguiente, por favor, la siguiente. José comenzó a reinar sobre Egipto cuando él cumple 30 años. Dice Génesis 41:46. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Mira, todas las vivencias que había tenido José hasta los 30 años, todo lo que vivió como hombre, le servían ahora en la fase de lo que él había soñado. Ahora era el tiempo de ver lo que había soñado. El haber sido vendido por sus hermanos, el ser separado de su padre, el estar abandonado en un pozo oscuro, el vivir como un esclavo, el ser acusado falsamente, el estar viviendo en una cárcel, ser un preso, el ser traicionado. Todo ello que pasó en su vida en 30 años no era sino fundamentos, experiencias y vivencias que se requerían para la fase de reinar. Él no podía reinar, no podía manifestar reino si no pasaba estas experiencias durante 30 años. A los 30 años, finalmente, los sueños y lo que había tenido en su mente se convertían en realidad. David, el rey, el famoso rey David, comenzó a reinar cuando tenía 30 años de edad. Segunda de Samuel 5:4 dice, David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Mira, lo que le habilitaba a David a reinar es que por 30 años había tenido vivencias. Lo que le habilitaba para poder ser el rey de Judá era que durante 30 años había habido experiencias que marcaron su vida. Ahora sí podía gobernar y podía ordenar que la herencia fuera repartida a sus hermanos. El haber sido pastor de ovejas, el haber matado a un gigante llamado Goliat cuando él era muy joven,
el ser testigo de los celos del rey cuando él mata al gigante y después ser perseguido por ese mismo rey, el ser perseguido por el ejército y él estar solo, el haber llegado a una cueva oscura llamada Adulam, el desarrollar a hombres que no tenían esperanza en sus vidas, pero que cuando él llega les da una nueva perspectiva de vida, y en esa cueva hombres fracasados que eran inservibles para el mundo y para la sociedad, de allí se producen 30 hombres que fueron los que transformaron el reino con David, los 30 valientes de David. Entonces, todas las experiencias que David pasó hasta llegar a los 30 años no eran sino parte importante de ese desarrollo para ahora comenzar a manifestar una nueva fase de todos los sueños y de todas las cosas que le habían a él profetizado, lo que el profeta le dijo que reinaría. Entonces todo eso no fue sino lo que produjo la plataforma para que ahora estuviera listo para reinar. Y quiero decirte que todos los 30 años que hemos tenido como iglesia no son sino las experiencias y las vivencias que nos van a habilitar para ahora, en esta nueva fase de 30 años, comenzar a manifestar reino. Pero no reino como una doctrina, sino reino como una realidad en los hijos de Dios, en donde vamos a manifestar el reino de Dios en esta ciudad como ninguna otra congregación lo había hecho y como nunca se había pensado. Te lo estoy diciendo, lo vamos a ver con nuestros ojos. A los 30 años se inicia también el servicio de relevancia. Números 4:3. Dios ordenó de 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. O sea, nadie que tuviera menos de 30 años estaba habilitado para el servicio en la casa. Tenían que cumplir 30 para entonces poder funcionar dentro de la estructura del antiguo pacto, de las sombras y de los rituales, pero tenían que tener 30 años. Los levitas comenzaban a funcionar como levitas, y lo dicen varios versículos de la ley de Moisés, comenzaban hasta los 30 años de edad. Antes de los 30 se podía ayudar, se podían involucrar, pero el servicio de ellos no era relevante, no contaba. A partir de los 30, entonces estaban habilitados para la realización de la función de su destino. A los 30 años estaban habilitados para la función de su destino. Entonces, por ejemplo, un varón de la tribu de Leví, todos los que nacían de esa tribu, varones, estaban destinados a ser levitas, a ser servidores en la casa de Dios. Pero durante todos los años, hasta llegar a los 30, todo lo que hacían era aprender las escrituras, era practicar, lo que hacían era ensayar y se visualizaban sirviendo en la casa de Dios. Soñaban con hacer el servicio de la casa de Dios. Y una vez que cumplían 30 años, estaban habilitados para la realización de la función. Algo interesante en la escritura es que con 30 tú puedes hacer más que con 1000. David tenía 30 valientes. Y así es la escritura. Así como Gedeón tuvo 300, y con esos 300 pudo hacer lo que no iba a lograr con miles, David tenía una base de guerreros que le ayudaron a hacer las conquistas más significativas, los 30 valientes. Entre ellos había matagigantes habilitados. Uno de ellos podía matar a 1000,
O sea, peleaba contra 1000 y destruían a 1000. O sea, eran hombres de estos que vemos en las caricaturas, superhéroes. Se enfrentaban a leones, a fieras y los destruían con sus manos. O sea, eran hombres que tenían una habilidad para pelear, lógicamente sobrenatural y divina, que los habilitaba para la conquista de la tierra, porque en ese tiempo eso era lo que se hacía, era conquistar la tierra a la fuerza, se requería fuerza física. Entonces, estos hombres, los 30, eran iguales que David, así como David, que mató gigante y que David tenía una destreza sobrenatural. Esa misma destreza estaba sobre los 30. Eran pocos, 30, un ejército de 30. Tú no puedes decir, pues sí, el ejército de una nación, 30. Dices, no, pues eso no es nada. Bueno, esos 30 eran muy eficaces para la conquista. Con esos pocos se hacían lo que miles apenas podrían lograr. Entonces, los 30 fueron la base sobre la cual David aseguró la conquista de sus enemigos y la manifestación del reino. En realidad, lo que necesitamos entender es que para una institución 30 años es muy poco. Nosotros decimos, 30 años. No, 30 años es muy poco. O sea, ¿por qué digo que es muy poco? Pues porque mira, los luteranos surgió un hombre con un deseo de reforma en 1517. Tiene 501 años la iglesia luterana. La iglesia menonita tiene 493 años. La anglicana tiene 484 años. La presbiteriana 458 años. La bautista 413 años. La metodista 279 años. El Ejército de Salvación 153 años. Las iglesias pentecostales 118 años. ¿Cómo puedes impactar el mundo y tu comunidad a una mayor escala que iglesias que tienen cientos de años? ¿Cómo puedes producir una reforma a mayor escala que iglesias que tienen siglos en la tierra? Porque cada una de estas iglesias, al establecerse, reformaron parte de la vida de la iglesia. Cada una transformó parte de lo que la iglesia pensaba y lo que la iglesia hacía. Pero el problema es que esas reformas solamente afectaron la vida de la estructura o doctrina cristiana, o sea, lo que sucedía en las 4 paredes de la iglesia, pero nunca afectó la sociedad. Hay muchas mega iglesias en esta nación, muchas mega iglesias. Son famosas, tienen programas, tienen shows, espectáculos, folclore evangélico, pero son irrelevantes para la vida de la ciudad. Yo quiero anunciarte algo. En poco tiempo vamos a tener unas instalaciones que nos van a permitir a nosotros ser un impacto y alcance en nuestra comunidad. Vamos a tener aulas con lo último en tecnología. Un auditorio con 2 pantallas. Una va a ser mi pizarrón y otra va a ser para pasar los versículos, la de proyección. Vamos a tener canchas de fútbol interno, de fútbol de salón, de voleibol, de básquetbol. Vamos a tener restaurante, vamos a tener cafetería, aulas para que se den clases durante la semana, clases de inglés, clases de negocio, clases para las familias, clases para desarrollo personal, estudio de televisión, estudio de audio, salón de eventos sociales, aulas especiales adaptadas para los niños, lugar para guardería
de lunes a todos los días de la semana, donde los niños puedan ser cuidados. Ahora lo tenemos, pero allá lo vamos a tener en una escala mucho mejor, para lograr que seamos una iglesia de comunidad, con mentalidad de reino. Y ¿sabes qué? No lo vamos a hacer nosotros a través de que vamos a pedir un préstamo, o vamos a endeudarnos, o vamos a sacar lana de a ver de dónde. No, un milagro financiero que Dios nos ha preparado, nos está habilitando para que tengamos todas estas cosas. ¿Qué te parece? Y a través de estas actividades vamos nosotros a presentar a Cristo y su verdad. Y en el área de inglés vamos a tener ahora las estructuras para desarrollar una congregación grande en inglés y trabajo para alcanzar a nuestra comunidad. Los mejores tiempos, señores, están por venir ahora a los 30. Los 30 fueron la preparación de la nueva fase que viene. A los 30 hay mayor revelación de las realidades espirituales. Ezequiel 1:1. En el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. Este año 30 se refiere a dos eventos, años 30. Uno, los 30 años de la vida de Ezequiel como profeta. Él cumplía 30 años, y los 30 años del último jubileo. O sea, hace 30 años que había habido un jubileo, y Ezequiel está cumpliendo o tiene ahora 30 años de edad. Fue hasta los 30 años cuando él, después de muchos años de estar escudriñando las escrituras, que finalmente los cielos se le abrieron y comenzó a ver visiones proféticas. Por siglos, la iglesia, escucha esto, por siglos, por todo el tiempo en que la iglesia ha existido, desde los tiempos de Cristo, la iglesia no tenía la oportunidad. Por muchos siglos, por la mayoría de los siglos, no tenían una Biblia. No era de que cada creyente tenía lo que tú y yo hoy tenemos, la escritura, no. La mayor parte de la historia de la iglesia, los creyentes no tuvieron una Biblia. Pero no solo eso. No solamente en los últimos 3 siglos, 2 siglos, es cuando la gente ha podido tener acceso a tener el libro en sus manos. O sea, de toda la historia, es muy poco el tiempo en que el hombre ha podido tener personalmente una copia. Pero también tenemos que entender que todas las generaciones del pasado, a diferencia de esta generación, a diferencia únicamente de esta, no fueron tan agraciadas. ¿Por qué lo digo? Ninguna otra generación ha tenido acceso a las escrituras como esta generación. Esta es la primera generación de la historia del mundo, escucha, que tiene acceso a todas las herramientas para poder escudriñar las escrituras. Hoy lo tienes en la computadora, tienes versiones de diferentes formas, tienes en el hebreo y en el griego para saber la palabra original, tienes acceso a diccionarios, acceso a lexicons, acceso a todo lo que es requerido para poder escudriñar y entender lo que por siglos no se entendió. Entonces, muchas personas murieron para que las escrituras pudieran estar disponibles a la gente. Dieron sus vidas, pagaron como mártires. Muchas personas pagaron fortunas por tener lo que ahora no nos cuesta nada porque está gratuito a través de bajarlo en internet. Fortunas pagaron personas por tener una copia de las escrituras.
lágrimas, anhelaban en su corazón poder tener el privilegio de poder leer las Escrituras porque nadie las poseía. Estaban reservadas para unos cuantos que las tenían guardadas. No había imprentas, no se podía imprimir, eran libros manuscritos. Entonces, lo que antes hacías en todo un día de escudriñar las Escrituras, cuando yo comencé a escudriñar las Escrituras en el 1982, 83, 82, comenzaba a leer las Escrituras y lo que se hacía es que pues era muy diferente la dinámica, porque no había computadoras. Entonces era leer y tenías que escribir y luego buscar en una concordancia y tener un libro de mapas para poder comprender las regiones, y después tenías por acá un diccionario bíblico para darte a entender ciertas cosas, y tenías un libro de usos y costumbres, y tenías por acá un comentario bíblico, y tenías un chorro de libros en donde tenías que escudriñar de uno a otro para poder comprender qué es lo que decía ese versículo, porque las costumbres, pues lo que se hacía allá no es igual a lo que se hacía acá. Entonces era complicado el proceso de estudiar las Escrituras, y lo que hacías en todo un día, hoy lo haces en una hora. Y tienes muchas otras herramientas que nunca antes han existido, que solamente existen en esta generación, para que ahora esta generación pueda entender lo que Pablo escribió. Para poder traducir la versión Reina Valera, que hasta el día de hoy es la que prevalece en nuestros medios. Las Escrituras son la revelación de Cristo. Desde el Antiguo Testamento y a través de todos los libros que lo componen, todo lo que vemos es figuras de Él. Todo habla de Él. Génesis habla de Él. Desde el principio lo que se habla es Cristo, y hasta el final lo que se habla es Cristo. Todo es Él. Entonces, lo que necesitamos es nosotros recibir esta revelación de Cristo. Dios nos ha hecho nuevas criaturas, a sus hijos. Y la edificación de los hijos de Dios, de la nueva creación, se produce por la palabra. No se produce por eventos, no se produce por cosas que son emotivas. Lo único que puede edificar al hombre de Dios, lo único que puede construir al hombre de Dios, lo único que construye el ser interior es la palabra. Y necesitamos exponernos a la palabra. Tú puedes ir de sitio a sitio todos los días. Tú puedes ir a eventos y a todos los conciertos que tú quieras, pero si tú no te expones a las Escrituras y a la palabra y las haces parte de tu vida, no va a existir edificación de Cristo. La herencia se nos dio en Cristo, no para simplemente poseerla e irnos a la playa a disfrutar la vida. Necesitamos conocer la forma operativa de Dios, la herencia de la administración del reino, la manifestación de su vida en nosotros. Nuestra herencia es la tierra dirigida por la simiente de Dios, y solamente podremos ver eso
cuando la palabra de Dios se haga carne en nuestras vidas y los hijos de Dios que entienden su propósito y destino pueden entonces entrar en la sociedad para que hagamos una diferencia en el mundo donde nos movemos. No es el tiempo ya de creyentes religiosos de domingo. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios que hacen una diferencia en el mundo donde están caminando, en donde ellos son la diferencia, en donde ellos son la respuesta, en donde los hijos de Dios son la solución a las problemáticas que este mundo tiene. Los problemas existen y existirán hasta que nosotros, los que tenemos la respuesta, podamos manifestar las respuestas que están en nosotros y que Cristo nos ha dado. Hasta los 30 años, Jesús se reveló como el Cristo. Era Jesús de Nazaret hasta los 30 años. Era Jesús el hijo de María hasta los 30 años. Era Jesús el hijo de José hasta los 30 años. Lucas 3:23. Cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. La mayoría de las personas que asisten a una iglesia, la mayoría del mundo evangélico, de los que se llaman creyentes en Cristo, conocen la historia de Jesús. La mayoría de los niños en los Estados Unidos conocen la historia de Jesús. La mayoría de las personas, casi todos en los Estados Unidos, conocen, tienen conocimiento intelectual acerca de Jesús. Conocen las anécdotas de Jesús, conocen las parábolas de Jesús, conocen las historias de Jesús, conocen lo que dicen los evangelios acerca de Jesús, saben acerca de lo que pasó con Bartimeo, conocen y han oído de María Magdalena, de los 10 leprosos, del hombre que fue sanado en el pozo, del ciego que vio y todas estas historias. La mayoría de la gente las conoce. Conocimiento intelectual. Pero tener revelación de Cristo, eso es otra cosa. Hasta que tú no conoces a Cristo el resucitado, entonces no entiendes la historia. Por eso Jesús, hasta los 30 años, comenzó a revelar que Él era el Cristo. Hasta que a través de los hechos y los eventos y las enseñanzas que Él daba, llegó un tiempo en que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres aquel, que eres un profeta, que tú eres Juan, que tú eres Elías, el que había de venir. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y ellos dijeron, porque nada más conocían a Jesús de Nazaret, al hombre que había estado con ellos caminando, haciendo milagros. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Por primera vez, tú eres el Cristo. La promesa, la simiente de promesa. Eres la semilla de la nueva creación. Eres el inicio de una creación nueva en este mundo. Eres el Cristo. Tú eres el primero de una generación, de una creación nueva, de un nuevo hombre en la tierra. Eres el Cristo, porque eso es el Cristo. Tú eres la promesa que Dios le dio a Abraham, de que a través de un hijo de él, que ese eres tú, todas las familias de la tierra recibirían bendición. Tú eres el Cristo. Y entonces le dijo Pedro: eres bienaventurado, porque eso, Pedro, no te lo pudo haber revelado la carne y la sangre. Eso no es conocimiento intelectual. Eso no es algo que tú recibes aquí en la mente. Eso te lo tuvo que haber revelado mi Padre. Eso es una revelación del Espíritu. Entonces, las verdades divinas que producen transformación en el hombre no son transmitidas de mente a mente, no son
transmisión mental, sino es una transmisión de espíritu a espíritu. No es conocimiento intelectual, sino que es más bien conocimiento espiritual que se da por impartición y no por conocimiento. Es por impartición. En un grupo de personas quienes están expuestas a la misma impartición, a la misma palabra, unos pueden recibir solamente información intelectual, donde no se produjo nada más que conocimiento, mientras que otras personas reciben revelación que produce vida. Es por eso que Pablo exponía o escribía sus cartas, pero oraba para que Dios abriera los ojos del entendimiento, porque él sabía que si el Espíritu de Dios no abría los ojos del entendimiento, todo lo que él escribía, y cuando la gente escuchara la carta leída que él escribía a esa iglesia, no iba a tener ningún fruto hasta que el Espíritu Santo no abriera los ojos del entendimiento. Porque la revelación de Cristo tiene que ser una transmisión a nuestro hombre interior. Este es el tiempo en donde la iglesia va a ser transformada, reformada, porque va a dejar de creer en un credo que solamente son 10 o 20 o 30 verdades que se saben de memoria, pero que no producen transformación en el espíritu. Ahora la iglesia de Dios se va a conocer por la revelación de Cristo que poseen en su hombre interno, en donde ya no es lo que alguien me dice, sino la revelación de Cristo impartida a mi vida, que revela estas verdades eternas que Pablo transmite y que ahora conocemos y entendemos porque nuestros ojos han sido abiertos por el Espíritu de Dios. Cielos abiertos, ojos abiertos, oídos abiertos. Este es el tiempo de una iglesia que debe ser entendida y que debe ser retada a escudriñar las Escrituras como nunca antes lo ha hecho, porque vienen los tiempos de reforma más grandes que la iglesia ha visto en toda la historia. Viene la iglesia reinante a gobernar en este mundo. Viene la iglesia que va a poder transformar lo que los sistemas políticos no han podido transformar, lo que los sistemas intelectuales, educativos no han podido cambiar ni educar. Necesitamos entender, viene un tiempo nuevo, viene el tiempo de los hijos de Dios que están dispuestos a la manifestación de Cristo a través de nuestras vidas para que Él sea glorificado. La próxima semana vamos a celebrar nuestro aniversario y vamos a celebrarlo con orgullo y con entendimiento de que la gloria postrera será mayor, la gloria que viene es mayor que la gloria que pasó, que lo que tuvimos en el pasado.